Estamos terminando de ver el tema de la enfermedad de Job. Y bueno, hagamos una recapitulación. Ya vimos que Satanás hirió a Job con una sarna maligna, que en el hebreo significa lepra, y no cualquier lepra, sino una lepra de color rojo, según lo que está escrito en Levítico 13. Vemos cómo esa lepra roja al final se conecta como una condición del alma de Job, en donde Dios estaba manifestando en su cuerpo, usando a Satanás, lo que él tenía en su alma como un problema. Y vemos cómo entonces esa naturaleza se corrompe en el hombre a partir de que Adán y Eva pecan en el jardín del Edén y adquieren una naturaleza contraria y adquieren el mismo egoísmo que tiene Lucifero, el mismo yo, el mismo orgullo, que al final hace protegerlo, defenderlo a toda costa para que mi voluntad sea más importante que la voluntad de Dios, que lo que Dios piense y por supuesto que lo que el prójimo piense. Y esto da origen, al yo, que tanto problema nos da en el mundo y en la sociedad entera, y lo que lleva a la destrucción, a la miseria, al egoísmo, a la contienda, a la división y a todos o muchos de los problemas del ser humano. Ahora vamos a ver cómo este yo, cuando no es satisfecho, produce un enojo injustificado, distinto al enojo justificado de Dios o el enojo santo. Entonces veamos el enojo injustificado. Este versículo ya lo vimos. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o en el hebreo se ciñeron con una armadura. Ahora, entendemos que esta armadura es para proteger y defenderse de algo. En este caso no era de la serpiente, sino que era en contra de Dios. Pero ¿defender qué? Defender ese yo, ese orgullo que tenía ideas contrarias a las que Dios tiene. Vemos que interesante que Dios se relacionaba con el hombre para tener una comunión íntima, y parte de esa comunión íntima era darle los mandamientos del Señor hacia el hombre para que el hombre edificara entonces su naturaleza dentro de él y también hiciera sus obras de manera externa. Pero también vemos que ahora el hombre consideraba a Dios contrario y una amenaza a las ideas o al orgullo que había acabado de adquirir, esa naturaleza del diablo de querer ser igual al Altísimo. Y por eso tenía que defenderse, para tratar de que estuviera lejos esa santidad del Señor de lo que el hombre ahora tenía en su propia miseria. Vemos ahora parte de la conversación que Dios tuvo con el hombre cuando Dios confrontó al hombre después de su pecado y le preguntó que qué había pasado. Y en Génesis 3, 11, 12 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí empezamos a ver cómo se introduce la culpa. Pero vemos también cómo Dios está simplemente preguntándole al hombre qué fue lo que pasó, y el hombre rápidamente arma un debate, arma una discusión en donde los argumentos son contrarios. En vez de tener arrepentimiento, en vez de aceptar lo que había hecho mal, en vez de reconocer un error, un pecado, el hombre aquí debate con Dios y le echa la culpa a Dios. Increíblemente. Le dice que porque él le dio una mujer, entonces bueno, esa mujer me dio de comer y por eso yo comí. También vemos cómo la mujer hizo lo mismo con la serpiente y están transfiriendo la culpa. Y la culpa no es nada malo, simplemente es un instrumento que Dios pone para hacernos saber que nosotros tenemos algo del cual tenemos que pedir perdón. Sin la culpa sería como que si nuestra piel no tuviera sensibilidad y nos pusieran fuego en nuestra piel, no sentiríamos y nos quemáramos. De la misma manera, la culpa hace lo mismo en nuestra alma. Nos hace saber que hicimos algo malo y tenemos necesidad de pedir perdón y arrepentirnos delante de Dios y con nuestro prójimo cuando sea necesario. En este caso, el hombre usó la culpa que Dios le había dado para reconocer su pecado y simplemente se la devolvió a él. Y aquí vemos entonces el origen del enojo. Cuando vemos que las cosas no salen como yo quiero, pues yo hago algo entonces para imponer mi voluntad. El hombre quería imponer su voluntad y quería decirle a Dios que el que estaba equivocado era él. Que el hombre no había hecho nada malo, sino que Dios había hecho algo malo.
Y vemos, y no tenemos que ser expertos en la vida para entender que cuando ocurren estas cosas hay enojo de por medio. Es muy común ver que las discusiones empiezan porque alguien no quiere reconocer un error o alguien no quiere que las cosas se hagan de manera diferente a como él quiere que se haga. Ahí está el enojo, y vemos el enojo actuando en el jardín del Edén, en donde el hombre ahora protege su yo y su orgullo de Dios y de cualquier cosa que se entremeta entre los planes de su maravilloso orgullo. Pero entonces vemos cómo Dios hace un camino hacia la redención. Y Jehová dijo, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Vemos en Génesis 3, 21, 22. Y los vistió. Ahora vemos, él no le hizo delantales de higueras. Él le hizo túnicas de pieles. Y estas túnicas de pieles representaban lo que Dios iba a hacer más adelante, de cubrirlo. Pero necesitaba un cordero sin mancha, un cordero sin defecto y sin pecado, que es el Señor Jesucristo, para cubrir entonces esa vergüenza y esa naturaleza horrible y miserable que acabamos de adquirir en el jardín del Edén. Y sigamos leyendo, los vistió, los cubrió, los protegió de eso. Y dijo Jehová Dios: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y en lo que platicamos en el capítulo pasado, Dios salvó al hombre de vivir para siempre y vivir para siempre con esa muerte por dentro. Vida por fuera y muerte por dentro. Y ahora el Señor provoca entonces que nosotros seamos una naturaleza, una raza humana caída, que va a morir, que se va a enfermar, que va a ser débil, que cualquier cosa le puede pasar, para que entonces a través de ese dolor se dé cuenta que nada tiene si no es por el Señor, que nada tiene si no es por Él, que nada tiene y que solo de Él puede obtener algo. Dios hizo un camino de redención para que por medio del dolor en esta dispensación reconozcamos que nada somos, que la vida es un soplo y que, como decía Moisés en Salmo 90, que el Señor nos ayude a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría y entendamos qué es lo bueno y qué es lo malo y reconozcamos que hay un Dios por sobre todas las cosas que puede proteger nuestra vida y que puede darle sentido a nuestra vida. En esa miseria y en ese dolor vemos que el pecado trae muerte, pero que la dádiva de Cristo es vida eterna. Y entonces vemos cómo produce el pecado, trajo el orgullo trajo el enojo, y ahora el enojo es parte de nuestra alma. El enojo lo traemos y basta ver cuando las cosas no salen como queremos, se levantan enojos. Muchas veces los maquinamos y son conscientes y graduales, pero muchas veces estos son inconscientes y simplemente salen y emergen de nuestro interior con reacciones que nosotros no queremos hacer, ni planeamos, ni planificamos, sino que simplemente salen, y ese es el enojo que quiere defender el orgullo a toda costa y que se hagan las cosas como yo quiero. O muchas veces me ofenden con cosas mínimas y yo reacciono como que me hubieran hecho una ofensa de un tamaño gigante o exorbitante. Es ese enojo que Dios quiere desbaratar por medio de su amor y por medio de su naturaleza santa, para que adquiramos ese amor, ese perdón, esa compasión que haga hacer que no nos enojemos, sino que Él nos limpie por dentro para que reaccionemos como Él quiere que reaccionemos. Y por otro lado nos quiere dar un enojo santo que trataremos más adelante, que es donde Dios se enoja de manera justificada. La diferencia del enojo santo es que cuando hay justicia el enojo cesa, pero el enojo que es insensato, que es injusto y que es producto del pecado no se sacia y quiere más y más venganza. Baste con ver sus actitudes, porque todas las tenemos, y va a poder diferenciar una cosa de la otra. Y si no, pues sigamos estudiando la palabra. Vamos a seguir avanzando en el libro de Job y vamos a seguir aprendiendo y a ver la obra que Dios quería hacer en Job para limpiarlo, transformarlo y darle una doble porción por dentro, y bueno, que esto fuera añadido y mostrado por fuera. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Te bendecimos, te adoramos, eres fiel. Gracias por abrirnos los ojos, y te pido que seamos limpios de este enojo, Señor, que habita en la naturaleza humana por naturaleza, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.